Vamos a esperar unos minutitos a que acabemos de reunirnos todos. Quienes ya están con nosotros, bienvenidos. Vamos a darles unos segunditos más para poder empezar. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Vamos a darle un segundito más para poder comenzar nuestro primer webinar, las pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2 en la Facultad de Química de la UNAM. Bueno, pues hola a todos, buena tarde. Yo soy Carol Perelman, soy exalumna y miembro del patronato de la Facultad de Química de la UNAM. Me da muchísimo gusto poderles dar la bienvenida al primero de 4 webinars sobre las acciones e investigaciones que se están llevando a cabo en la Facultad de Química ante COVID-19. Y antes de empezar, me gustaría brevemente comentarles que estos webinars fueron organizados por el Patronato de la Facultad de Química en coordinación con la dirección de la Facultad de Química de la UNAM. El patronato es una asociación formada mayormente por exalumnos que procura fondos para ayudar a la facultad con equipos, becas para alumnos, apoyo a los investigadores y vincularnos con la industria. Los invitamos a todos a conocer más sobre las labores en la página web y en las redes sociales del patronato. Y asimismo quiero agradecer a la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM por habernos apoyado en la difusión de estos webinars. Estamos transmitiendo por Facebook y YouTube de la Facultad de Química, por el Facebook del Patronato de la Facultad de Química, así como por UNAM Global. Bueno, les invito a todos ustedes a que nos vayan mandando todos sus comentarios, todas sus preguntas para nuestros ponentes, para resolver, acabando las 2 ponencias, en torno a las pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2, todas las preguntas que puedan tener ustedes. Ahorita, en un momento más, vamos a presentar al doctor Rodolfo Pastelín y a la doctora Mari Carmen Quirasco, pero antes le quiero dar la palabra al doctor Miguel Costas, de la Secretaría Académica de Investigación y Posgrado de la Facultad de Química. Miguel, por favor. Gracias, Carol. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Voy a ser muy breve en mi introducción. Quiero comentarles que la Facultad de Química de la UNAM es un espacio de una fortaleza académica muy grande, que en este momento atiende a 7,300 estudiantes de licenciatura en las 6 carreras que imparte, y en el que se forman recursos humanos de alto nivel, participando en 9 programas de maestría y de doctorado. En la Facultad de Química se desarrolla investigación original en una muy amplia gama de áreas y temas dentro de la química, cubriendo desde la ciencia básica a la ciencia aplicada y la tecnología. Es además muy común que los proyectos de investigación que se desarrollan tengan como objetivo cooperar a la solución de problemas del país, tanto en el ámbito público como en el industrial. Es por este compromiso con la sociedad que la sostiene, y aprovechando nuestros conocimientos para encontrar respuestas a las muchas interrogantes que nos plantea la realidad presente, que desde el mes de marzo pasado la facultad ha venido realizando una serie de acciones e investigaciones sobre el virus SARS-CoV-2. En esta serie de seminarios o de webinars que empieza esta tarde, la Facultad de Química, en colaboración con su patronato, queremos mostrarle al público en general nuestras contribuciones. Y vamos a empezar con el doctor Rodolfo Pastelín, ¿o no es? No, Correcto. Rodolfo se está tratando de conectar. Miguel, Ok, si querés, entonces empezamos empecemos con con Mari Mari Carmen. Carmen. Entonces, vamos a empezar con la doctora Mari Carmen Quirasco Baruch, que trabaja en el Departamento de Alimentos y Biotecnología de la Facultad. Ella es una muy reconocida y querida profesora cuya línea principal de investigación es la descripción de la microbiota de quesos tradicionales mexicanos y la evaluación de su potencial biotecnológico a través de métodos dependientes de cultivo y de análisis metagenómicos.
En los últimos 3 meses, la doctora Quirasco ha sido una entusiasta e incansable líder del esfuerzo de la facultad por lograr establecer la prueba diagnóstico del virus SARS-CoV-2, de la cual nos va a platicar en este seminario. Mari Carmen, bienvenida y adelante con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación que me hicieron a platicar acerca del trabajo que se está llevando a cabo en la Facultad de Química como respuesta a esta epidemia que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, les voy a compartir mi presentación. Empezamos platicando de por qué estamos haciendo esta detección en la Facultad de Química y pues la respuesta es que tenemos la gran ventaja, la gran suerte de haber juntado las capacidades de 2 áreas diferentes dentro de la facultad. Una es la UNIPREC, que es la Unidad de Investigación Preclínica. Esto resultó indispensable, puesto que ellos tienen las instalaciones con el nivel de bioseguridad que se requieren, que ya más adelante les iré platicando. Y la otra, pues, es la experiencia que tenemos nosotros en el Departamento de Alimentos y Biotecnología en el manejo de la técnica, que es la base de esta detección diagnóstica del virus a través de PCR en tiempo real. Entonces, pues, pasemos a la plática. A ver. No lo puedo. Espérenme tantito. Porque ya se me atoró aquí la computadora. Permítame un momentito. Ya está. Sí, perdón, ¿están viendo ahorita la presentación? No, no la estamos viendo, Mari Carmen. A ver, esperen un momento. Listo. Ya está. Listo. Gracias, bueno, Mari entonces, a ver, ya está aquí. Bueno, entonces empezamos platicando un poco de las muestras que procesamos. Entonces, les platico brevemente que lo que se toma en un laboratorio clínico es un hisopado nasofaringeo. Entonces, aquí les pongo un diagrama de cómo se toma esta muestra. Es un hisopo que es bastante largo porque tiene que llegar hasta la parte más profunda de esta cavidad de las vías respiratorias altas. Se hace un raspado y este hisopo se mete adentro de este medio de transporte. Este medio de transporte es del que nos va a platicar posteriormente el doctor Rodolfo Pastelín. Entonces, lo importante es que el virus permanece viable mientras está dentro de este medio de transporte. Se debe mantener una cadena de frío para asegurar la viabilidad del virus, pero también es importante que ustedes sepan que en ese hisopado van células humanas, porque pues se raspa la cavidad, entonces pues van nuestras propias células, van bacterias que también viven allí y en el caso de que estuvieran presente virus, pues también estarían las partículas virales. Entonces, les voy a platicar un poco de cómo está constituido esta partícula viral. Este es un diagrama donde se ve claramente las espigas, que son estas proteínas que le permiten adherirse a los alvéolos pulmonares. Entonces, si vemos esta partícula por dentro, y platicando un poquito de su estructura, les puedo decir que está constituida por una capa, una cápsula que protege el material genético del virus, que está constituido por lípidos y por proteínas. Entonces, aquí les hago el comentario de por qué la insistencia de que nos tenemos que lavar las manos con frecuencia, con agua y jabón, sencillamente,
Pues porque el jabón lo que hace es desestructurar esta cápsula que tiene lípidos en su composición. Esto inactiva al virus porque en el momento en que el ácido nucleico queda expuesto ya pierde su capacidad infecciosa. Entonces, por eso es que es tanta la insistencia de la lavada de manos con agua y jabón o de utilizar alcohol gel para desinfectarnos las manos. Bueno, entonces dentro de la estructura de esta partícula viral también hay proteínas, por ejemplo, la proteína S, que es la de la espiga, la proteína E, que está en la cubierta, que forma unos canales, por eso se le llama porina, proteínas de la membrana y las proteínas de la nucleocápside, que son las que están puestas en este diagrama de color azul. Lo que está en color rojo es la molécula del ARN, que es el ácido nucleico que conforma a este virus. Yo marqué aquí con estrellitas la proteína S, la E y la N porque son los genes que codifican para estas proteínas los que nosotros vamos a detectar en la prueba molecular. Entonces, como una simple explicación para que estemos todos en la misma sintonía, lo que tenemos aquí es una estructura del ácido ribonucleico que, como vemos, es una sola cadena que está compuesta por 4 bases nitrogenadas, a diferencia del ácido desoxirribonucleico, que es una doble cadena antiparalela. Si son observadores, tenemos 3 bases en común, que son la citosina, guanina y la adenina. El ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Entonces, nosotros estamos tratando con un virus que tiene ácido ribonucleico en su material genético. Yo aquí les pongo un pequeño video para platicarles varias cosas. Esto es lo que hacemos en el laboratorio cuando nos llegan las muestras. Si se fijan, aquí está el tubo con el medio de transporte. Aquí, si son observadores, está el hisopo metido. Esto es una muestra como las que nos llegan diariamente. Entonces, lo que está haciendo aquí Mariano es que está haciendo el primer paso en la detección, que consiste en romper esa cápsula donde está contenido el ácido nucleico para poderlo extraer. Si se fijan, esta campana donde se está llevando a cabo el proceso tiene aquí una especie de ventana y él lo que hace es pasar sus brazos por abajo, por esta rendija que hay aquí. Esta es una campana de bioseguridad nivel 2, que es la que se requiere para trabajar con el virus por su alto nivel de infecciosidad. Él está portando el equipo de protección, que consiste en el cubrebocas, una máscara, usa guante, doble capa de guantes, una bata desechable, un traje especial. Entonces, esto es el tipo de material que se requiere para llevar a cabo esta etapa del análisis, para proteger al operario, para proteger a la muestra, porque no queremos que se contamine con nada, y para proteger al ambiente. Esta campana de bioseguridad nivel 2 cumple esas 3 funciones. Entonces, pues ya una vez que se hace la extracción del RNA, el virus deja de tener esa estructura integral como la que les platicaba, y entonces pierde su capacidad infectiva. Bueno, entonces platicando un poquito más acerca de cómo está estructurado el genoma del virus, vemos, como les mencionaba, es una cadena de ARN en la cual están codificados todos los genes que tienen la información para la síntesis de las diversas proteínas que estructuran a la partícula viral. Entonces tenemos particularmente 3 proteínas: la proteína S, que es de la espiga, la proteína E, que es de una porina de la membrana, la proteína N, que es de la nucleocápside, que están codificadas en esta parte del genoma. Y además otra que nos interesa mucho, que es una RNA polimerasa dependiente del RNA, que es esta que marco aquí con una estrellita amarilla, que es el gen RDRP. Entonces, estos genes son los blancos de amplificación en la reacción de PCR, que a continuación les comentaré de qué se trata.
Los marco en rojo y en amarillo porque es el código que nosotros tenemos para emitir los resultados, de los cuales les platicaré más adelante. Aquí también es interesante mencionar que las proteínas que están en rojo, los genes que codifican para las proteínas que están en rojo, son generales para los coronavirus y particularmente para los SARS. Sin embargo, la proteína RDRP y en general varios fragmentos de RNA que están en estas zonas que se conocen como ORF1A y ORF1B son específicas para SARS-CoV-2. Entonces, en la prueba que nosotros realizamos se detectan proteínas generales para los virus SARS y proteínas particulares para SARS-CoV-2. Entonces, en el método bioquímico que se lleva a cabo para la detección de este virus, el primer paso es un paso enzimático, donde nosotros pasamos del ARN a una molécula de ADN complementario. Y esto se lleva a cabo a través de una enzima que se llama transcriptasa reversa. Entonces, ya que tenemos el ADN complementario, esta molécula va a ser el blanco de amplificación a través de la reacción en cadena de la polimerasa, que es lo que les voy a platicar a continuación. Entonces, aquí hay un pequeño video donde les voy a explicar de qué se trata la reacción. Entonces, en este tubito vamos a tener el ADN molde, que fue el que acabamos de sintetizar a través de la transcriptasa reversa. Vamos a tener cebadores, vamos a tener bases nitrogenadas, desoxirribonucleótidos, y vamos a tener la enzima ADN polimerasa. Entonces, todo esto va a ir en el tubo de reacción y se va a llevar a cabo la amplificación a través de una serie de pasos que se repiten secuencialmente. Lo primero que hay que hacer es que la doble cadena se abra utilizando calor. Luego la temperatura se baja para que los cebadores hibriden y se llega a otra temperatura en que la ADN polimerasa copia la información como lo estamos viendo aquí. Entonces, a partir de una hipotética cadena de ADN, vamos a aumentar la cantidad de cadenas que tengamos después de repetir este ciclo de reacciones unas 45 veces. Entonces, la amplificación es exponencial y a partir de esa cadena hipotética podemos tener millones de cadenas después de repetir esa reacción 40 y tantas veces, 45 veces. Ahora, la técnica que se utiliza para la detección del virus es PCR en tiempo real. Entonces, el principio es exactamente el mismo, salvo que además de tener en la reacción enzimática en la cadena molde, los cebadores, los DNTPs y la enzima, tenemos otro fragmento de ADN que se llama sonda, que ahorita aquí aparece. Esta sonda es una sonda que tiene una molécula fluorescente en uno de sus extremos, de tal forma que cuando la ADN polimerasa la hidroliza, se libera esa molécula fluorescente y por lo tanto se genera fluorescencia. Entonces, esta fluorescencia se va a ir adquiriendo en el equipo que tiene la capacidad de detectar diferentes fluoróforos simultáneamente de cada uno de los pocitos en los cuales se lleva a cabo la reacción. Aquí les presento el equipo, que es el PCR en tiempo real, el cual tiene las capacidades que acabo de mencionar. Aquí vemos a Elena, que está programando el equipo. Aquí en lo que se ve en la pantalla es un esquema de la placa de 96 pozos que se llena para hacer en cada uno de esos pocillos una reacción independiente. Entonces, aquí se ve con más claridad esa placa. Se coloca dentro del equipo. Ella previamente, junto con Cindy, que es otro de nuestros técnicos académicos, llenó esa placa con todos los reactivos que acabamos de mencionar, con la enzima, el molde, los NTPs y la sonda. Entonces, a final de cuentas, después de hacer el análisis, lo que nosotros tenemos como resultado es un diagrama como el que aquí les presento. Esta gráfica lo que nos dice es la generación de fluorescencia para los diferentes genes blanco que nosotros estamos detectando. Entonces, recordarán que había un gen E que era el de la envoltura.
Ese le había puesto yo una estrellita roja y corresponde a esta gráfica de amplificación que estoy señalando aquí. Entonces, lo que quiere decir esta gráfica es la fluorescencia que se va generando ciclo con ciclo, y vemos que llega un momento en que se hace exponencial esa producción de fluorescencia y llega a un plató. Pasa algo similar en otro pocillo independiente para el gen RDRP, que es el que está marcado en amarillo y que estoy señalando aquí. Y estos dos genes blancos son característicos de SARS-CoV-2. Ahora, esta línea verde que está aquí corresponde a la amplificación de un gen humano, que es el de la RNase-P. Si recordarán, yo les mencionaba que durante el hisopado se toman también muestras de células humanas del paciente al cual se le lleva a cabo el muestreo. Entonces, en un pocillo independiente está también el RNA que se extrajo de esas células humanas, al igual que se extrajo de los virus y bacterias que pudieran estar por allí. Y esta señal de amplificación indica que, en efecto, hay ARN humano en esa reacción, y ahorita van a ver por qué es importante. Entonces, pues bueno, este sería un resultado positivo porque tengo la amplificación de los genes virales y además del gen humano, bueno, del RNA humano. Aquí les muestro un ejemplo de un resultado negativo. ¿Por qué es negativo? Pues porque los genes característicos del virus, que son el E y el RDRP, no tienen amplificación. Sin embargo, el gen de la RNase-P humana sí amplifica. Entonces, esta curva de amplificación verde es muy importante porque lo que hace es que nos indica que los reactivos estaban funcionando bien, que el equipo está funcionando bien y que pues se llega a cabo la detección de un RNA que tiene que estar ahí necesariamente. Si no saliera esta curva en verde, quiere decir que algo funciona mal, ya sea que los reactivos estaban mal, que no se mantuvieron en cadena fría, que el equipo falló por alguna razón. Entonces se tendría que repetir todo el análisis de esa placa. Luego se tienen controles, porque para llevar a cabo estas reacciones siempre hay que asegurarnos que no vamos a tener una amplificación no específica, porque, por ejemplo, hubiera una contaminación en la placa o en alguno de los reactivos. Entonces, este control NTC quiere decir que no tiene ADN mole, y el resultado que se esperaría es como este: no tiene por qué haber amplificación de ningún tipo de genes. Y el otro es el CRE, que es un control de reactivos de extracción, que también tiene que salir negativo. Y eso, el tener estos resultados negativos, validan que los reactivos están bien, que el equipo está funcionando bien y que se llevó a cabo el proceso de la manera correcta, y validan toda la placa que se analiza. Entonces, otra pregunta que luego nos podría surgir es: ¿qué tan específica es esta prueba para la detección del virus SARS-CoV-2? ¿Y qué tanto es que se podría o no amplificar otro tipo de virus u otro tipo de microorganismo que pudiera estar en las vías respiratorias? Entonces, este trabajo lo lleva a cabo el INDRE, que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, en donde ellos validan todos los kits que se utilizan, ya sea en los hospitales o en los laboratorios comerciales. Entonces, en todos estos sistemas de detección que usamos en los laboratorios, se tiene que validar que solamente va a dar positivo para SARS-CoV-2 y va a dar negativo, por ejemplo, para otros coronavirus humanos, para el virus MERS, para otros SARS, para la influenza, para otros rinovirus, por ejemplo, y también para bacterias que pudieran estar presentes en vías respiratorias causando alguna enfermedad respiratoria, como este micoplasma, o que pueden estar presentes como la microbiota normal de las vías respiratorias, como sería Streptococcus. Entonces, si se fijan, los resultados en todos estos controles son negativos. Entonces, esto nos habla de la especificidad de la prueba en cuestión. Bueno, ahora, esta gráfica me gusta mucho porque nos explica en qué momento se puede hacer la detección y voy a tener un resultado positivo en caso de que utilice la prueba de PCR.
e incluso también qué pasa con la detección con anticuerpos, que esa es la duda que a muchos nos ha surgido durante todos estos días que hemos visto lo que está pasando en este planeta, ¿no? Entonces, miren, en esta gráfica lo que vemos aquí es el caso de una persona que estuvo en contacto con el virus SARS-CoV-2 en un determinado tiempo. Pasan más o menos como una semana o 2 semanas para que se presenten los síntomas, que sería esta línea punteada negra. Entonces, aquí la línea que les muestro, que es azul, lo que nos indica es qué pasa con esa muestra de hisopo nasofaringeo. Entonces, lo que vemos aquí es que quizás en la primera semana después de la exposición al virus, si yo hiciera la prueba de PCR, probablemente saldría negativa, porque la carga viral no es suficiente como para tener suficiente RNA y que este pueda ser detectado a través de esta prueba tan sensible y tan específica que sería PCR en tiempo real. Normalmente lo que sucede es que cuando la persona tiene síntomas, a los pocos días va a que le tomen una prueba o va al hospital o a un laboratorio privado. Entonces, aquí lo que vemos es que si va dentro de las primeras 2 semanas, seguramente va a tener un resultado positivo porque hay suficiente carga viral para que esta partícula sea detectada. Posteriormente, la carga viral va bajando. Aquí vemos una gráfica hasta la semana 6 y vemos que pues se hace, no disminuye a 0, pero sí baja suficientemente como para que ella no sea detectada después de la semana 5 o 6. Una pregunta que a lo mejor aquí nos surge es qué tanto esta persona puede ser infectiva, si tose, si estornuda o si, no sé, estas cosas que siempre nos dicen, que si hablas, que si cantas y demás emisiones de partículas de saliva, ¿no? Entonces, pues sí, la persona va a seguir va a seguir contagiando desde la semana 1 hasta más o menos la semana 3 o 4. Ya después la carga viral es tan baja que pues la capacidad de contagio disminuye notablemente. Ahora aquí quiero que vean esta otra gráfica que está en una línea como anaranjada o amarilla más bien. Esto lo que nos muestra es la presencia del virus en heces. Entonces, esto para mí se me hace muy importante porque lo que nos indica es que el paciente o el enfermo va a estar excretando el virus por heces fecales durante varias semanas. Incluso si seguimos aquí la gráfica hasta después de la semana 6, todavía sigue dándose la excreción de virus por heces. Entonces, pues aquí el comentario hacia pues todos los que podemos tener la posibilidad de que algún familiar se enferme, es que debe de haber unas medidas de higiene muy, muy fuertes en el ambiente del enfermo. No es solamente en su recámara, en su habitación, sino también en el baño, porque ese podría ser un foco de infección. Luego, viendo las líneas punteadas, aquí lo que vemos es la producción de los anticuerpos IgM y los anticuerpos IgG. Los IgM se empiezan a producir desde un inicio como respuesta del cuerpo a la infección. Llegan a un máximo más o menos por la semana 3 o 4 y después disminuyen. Sin embargo, los anticuerpos IgG, estos se empiezan a producir después y su presencia permanece durante mucho tiempo. Entonces, pues siempre sale la pregunta, ¿no? De que, bueno, ¿qué hago? Si me siento mal, ¿qué prueba es la que voy a buscar? ¿Que me hagan la prueba de PCR o me hago una prueba de anticuerpos? Entonces, la respuesta es, si te estás sintiendo mal, la que te va a dar la respuesta es la del PCR en tiempo real. ¿Por qué? Porque los anticuerpos todavía no se han producido en estas semanas. Ahora, si la pregunta es, pues medio me sentí mal hace como un mes y pues a lo mejor ya me dio, quiero saber qué pasó conmigo, pues entonces te podrías hacer la prueba de detección de anticuerpos para ver si generaste los anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Entonces, las dos pruebas contestan preguntas, pero las preguntas son diferentes. La primera sería, ¿tengo el virus? La respuesta te lo da la PCR en tiempo real. Si la pregunta es, ¿tuve la infección?
la respuesta te la dan las pruebas de anticuerpos. Bueno, entonces, no me queda más que agradecerle a las personas que están en el laboratorio día a día participando en este esfuerzo que está llevando a cabo la facultad. Aquí está Elena García, Cindy Estrada, Eric Nieto, Ana, que ya se me olvida su nombre, Ana Muñoz y Georgina Espinosa. Aquí nos faltó Mariano y nos faltó Toño, que andaban por ahí haciendo sus tareas y no les tomamos la foto, pero este es el equipo de las personas que estamos pues todos los días ahí haciendo los análisis con toda la energía y las ganas de ayudar que caracterizan además que es gente muy joven, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecer primero a las autoridades de la Facultad de Química por darnos el apoyo para llevar a cabo este esfuerzo. Agradecer al patronato de la Facultad de Química que ha dado un apoyo económico muy importante para conseguir reactivos, conseguir pues todos los insumos que se requieren, todo lo que es desechable, que se utiliza muchísimo y por obvias razones no se puede volver a usar. Conseguir, por ejemplo, que se calibren los equipos, que se muevan de unos laboratorios a otros. Entonces, pues esto realmente ha sido muy, muy importante porque demuestra esa voluntad de nuestras autoridades para que se lleve a cabo esta tarea. Y pues les agradezco a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, sumamente interesante. Todos queremos entender a la perfección cómo se hacen las pruebas diagnósticas y obviamente la importancia que la Facultad de Química está dándole a poder apoyar a México con tener más el mecanismo para realizar aún más pruebas diagnósticas. Estamos recibiendo todas las preguntas que nos están mandando por los diferentes medios, pero antes de tomar todas las preguntas tan interesantes que nos están mandando, y síganlas mandando por favor, me gustaría comentarles que está teniendo problemas para ingresar al webinar el doctor Rodolfo Pastelín, por lo que me encantaría si el doctor Miguel Costas pudiera hablar un poco sobre el tema que iba a abordar el doctor Rodolfo, que era sobre lo que está haciendo la Facultad de Química con los medios de transporte. Miguel, si quieres explicar brevemente el tema. Sí, claro. Gracias, Mari Carmen. Antes de explicar un poco acerca de los medios de transporte, quisiera, Mari Carmen es muy modesta, pero creo que se les olvidó decir que cuando esto empezó, el laboratorio no era un laboratorio oficialmente autorizado para hacer las pruebas diagnósticas. Hubo que hacer muchísimo trabajo para que entonces el laboratorio fuera autorizado por el INDRE. Pues en realidad el laboratorio empezó literalmente de cero y una buena parte del tiempo se usó en conseguir la autorización de las autoridades sanitarias del país, ¿no? Por cierto, debería mencionar que la UNAM, como institución grandota, tiene 6 distintos laboratorios en donde se pueden hacer estas pruebas. Algunas de ellas fuera de la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Ensenada, por ejemplo. Ahí hay laboratorios en donde están igualmente autorizados como nosotros, ¿no? Bueno, pasando a las pruebas, ¿cómo se llama? El líquido transportador. Miguel, un segundito. Parece que tenemos aquí el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Amador, el director de la Facultad de Química. Carlos, ¿querías hacer algún comentario? No, ninguno. Estoy llegando. Vengo de una reunión que acaba de terminar perfecto. ahorita y estoy llegando a esta. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Ok, perdón, Miguel. Adelante. No, está bien. Bueno, entonces voy a tratar de hacer un resumen muy apretado de lo que me imagino que va a explicar el doctor Pastelín. Como mostró Mari Carmen en una de sus primeras transparencias, el hisopo que se utiliza para tomar la muestra de un paciente, que es de por sí muy especial porque es muy largo, con cierta flexibilidad, hecho de cierto material, no puede ser cualquier hisopo, debe guardarse dentro de una solución para que
el virus que probablemente fue, digamos, obtenido del paciente, no se rompa, se abra, se forme el RNA y no podamos detectar nada, ¿no? Entonces curiosamente tenemos que conectar, conservar la, la integridad del virus, y para eso es la solución transportadora. Pero veo que ya llegó Rodolfo. Así es. Bienvenido, doctor Rodolfo. Entonces, Qué bueno que pudiste enlazarte con nosotros. Entonces, Miguel, si quisieras hacer la presentación, por sí, favor, claro. del doctor Rodolfo Pastelín, bienvenido. Sabemos que hubieron problemas técnicos para enlazarte, pero ya tenemos aquí con nosotros al doctor Rodolfo Pastelín para que nos hable de precisamente los medios de transporte para lograr las pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2. Entonces, Bueno, Miguel, por seré muy favor. breve. En los últimos meses, el doctor Pastelín organizó y dirigió un grupo de profesores para producir en la facultad un enorme número de tubos llenos de de la llamada solución transportadora, las que les estaba yo hablando, este líquido especial en el que se sumerge el hisopo con la muestra del paciente, y que por lo tanto se puede llevar al virus a someterlo al análisis que nos explicó Mari Carmen hace un momento. Entonces, simplemente con esta introducción, Rodolfo, si nos puedes hablar de esta solución transportadora, por favor. Muy bien, muchas gracias. No sé si se escucha bien, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, yo te te escucho. escuchas bien. Ok. Bien. Vamos a dar inicio entonces a esta presentación. ¿Se ve? Perdón. ¿O no lo ven? Sí, sí lo vemos. Sí, correcto. Y buenas tardes. Una disculpa porque pues costó trabajo conectarme, pero bueno, finalmente aquí estoy. Vamos a hablar acerca de una parte de lo que ha estado haciendo la facultad en relación a este problema sanitario que tenemos. Antes de iniciar, pues quisiera comentarles, o sea, la Facultad de Química básicamente su vocación es la docencia, la investigación, no propiamente pues, el dar servicios, pero cada vez que hay una emergencia de cualquier tipo, de verdad me sorprende mucho que la facultad, los alumnos, los académicos, en fin, todo el mundo entra a este problema. Vamos a iniciar entonces. A manera de recordatorio, en diciembre de 2019, pues empezaron a ocurrir casos de neumonía de una etiología desconocida en Wuhan, en China, y llamó la atención, pero el 10 de enero de 2020, cuando se publicó la secuencia genómica del virus, pues entonces nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los primeros que analizaron esto, que se trataba de un nuevo agente causal, un nuevo patógeno para el hombre, y a este virus se le llamó SARS-CoV-2 y a la enfermedad se le denominó COVID-19. De aquel entonces a la fecha, la verdad es que han pasado solamente unos meses, y de acuerdo al dato de hoy en la mañana de Job Kids, tenemos 9.124.193 casos en el mundo, en México 185.122 y una cantidad de muertes de 584. Seguramente esto fue en la mañana, en este momento deben estar dando datos diferentes acerca de la situación de México.
¿Por qué pongo esta gráfica? Básicamente porque todo este mapa representa en donde ha habido brotes y epidemias locales de este eh, COVID-19. Lo cual implica que pues todos los consumibles que se requieren para las diferentes cosas, desde el equipo de seguridad para los médicos, los equipos para diagnóstico, los medicamentos, etcétera, eh, hayan sufrido una escasez muy importante. Además, muchos de los países tuvieron a bien cerrar sus fronteras, evitando la exportación de muchos de estos materiales que necesitábamos. En México, pues nos agarraron los dedos con la cuerda y tuvimos el problema de que al inicio de esto, pues se contaba con muy poco material. La mayor parte de todo lo que necesitábamos se importaba. Y bueno, pues entonces eh, empezamos a hacer esto. ¿Cómo llegamos o cómo participamos en esto? El 31 de diciembre eh, del año pasado se reporta la neumonía típica. Para el 28 de febrero, solamente 2 meses después, en México se confirma el primer brote, el primer caso de COVID. Y el 19 de marzo la primera muerte. El 24 de marzo empezamos con la fase 2. En este momento ya los insumos realmente eran muy pocos para poder hacer eso. Entonces, pues se pusieron de acuerdo el director de la facultad junto con las personas de medicina, la doctora Yolanda López Vidal, y se formó un grupo que permitió que en marzo 30 se uniera un grupo de profesores del departamento al, eh, a la elaboración de medios de transporte. Eh, para el 21 de abril se declara la fase 3 y esto implica mayor número eh, de medios de transporte, se requería mucho más de lo que estábamos produciendo ahí. Y en ese momento se decidió que lo mejor era que cada quien, que Facultad de Medicina y Facultad de Química, iniciara cada uno su producción para tratar de satisfacer la demanda del sector salud. En abril 23 nos mudamos a la Facultad de Química, a los laboratorios del Departamento de Biología, para tratar de empezar a producir esto. En mayo primero fue cuando iniciamos realmente producimos el primer lote. Pero, ¿qué es un medio de transporte microbiológico? Básicamente son una mezcla de soluciones a base de sales que tienen la propiedad de ser amortiguadoras. En los medios que contienen bacterias pueden llevar carbohidratos, proteínas, algunos no, en fin. Pero eso es muy diferente el medio de transporte para una bacteria que para un virus. Para un virus, el medio de cultivo debe de conservar la viabilidad de la muestra, del virus, para que si la técnica de detección va a ser cultivo, pues entonces el virus permanezca activo y pueda infectar a las células en las cuales se va a cultivar. Pero si la técnica, como en este caso, se va a tratar de amplificar su material genético, entonces el medio de cultivo debe de preservar y estabilizar al material genético, al virus en general, para que de esta manera pues, los resultados puedan ser confiables. Debe ofrecer una flexibilidad de rangos de temperatura importante para que tanto a temperatura ambiente como a temperatura refrigerada ocurra esta característica de poder preservar el virus. Debe de suprimir la contaminación bacteriana, fúngica, en el medio de cultivo. Lo que nos interesa es el material genético del virus, no de los contaminantes. Y debe preservar los virus para que en caso de que se requiera se puedan congelar y mantener de esta manera durante mucho tiempo. Tanto en el laboratorio de la doctora Yolanda López Vidal como en nuestro caso,
tuvimos que ajustarnos a los lineamientos de vigilancia por el laboratorio. Estos son documentos que emite el INDRE y en función a esto, pues iniciamos la producción. La fórmula del medio de cultivo es muy sencilla. Básicamente requerimos de albúmina bovina, de gentamicina, de penicilina y estreptomicina, de bicarbonato, un antimicótico y solución balanceada de Hanks. Todo esto debe estar ajustado a pH 7 y se deben envasar en tubos estériles con un volumen de 2.5 mililitros. Entonces, todos los que hemos trabajado con células sabemos que la solución balanceada de Hanks es una solución que nos permite que pues le da isotonicidad, permite que las células se mantengan viables, permite que no haya demasiado daño en las células al momento que las lavamos o que las cosechamos, cosas así. Y básicamente lo que hay de diferencia en este medio de transporte es que además de esta solución de Hanks, que es muy utilizada en el cultivo de tejidos, se tiene que adicionar albúmina bovina con el fin de estabilizar más al virus, gentamicina, penicilina y estreptomicina para eliminar bacterias que pudieran contener el hisopo con la muestra y, y el antimicótico para impedir que si de la región en que se está tomando la muestra hay levaduras o hongos, estos puedan crecer en este medio de cultivo, en este medio de transporte. Seguramente ya les habló la doctora Mari Carmen acerca de la toma de muestra. Hoy por hoy es bien aceptado pues que la vía de transmisión más frecuente es la transmisión por vía aérea. Entonces no es extraño que las muestras se tengan que tomar de esta zona. Básicamente el método más empleado es el método de obtención de muestra nasofaringea. El doctor tiene que introducir a través de la nariz un hisopo y con este hisopo frotar la parte posterior del tubo. Como el hisopo tiene que pasar por la nariz y por varias regiones que tienen su propia microbiota, es muy probable que ese hisopo se lleve microorganismos que se encuentran en esa región. Y el operario, la persona que está tomando la muestra, debe de asegurarse que llegue al fondo, que logre tocar, que haga un raspado suave de esta región y que de esa manera se desprendan células que en caso de que la persona esté contagiada, pues se adherirán al hisopo y finalmente lo retraerá. Este hisopo se tiene que introducir de inmediato al medio de transporte y se puede mantener un rato a temperatura ambiente, pero muy rápidamente se tiene que meter a refrigerar para preservar al virus. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la facultad? Bueno, nosotros tenemos un proceso de producción en donde pues hay diferentes etapas. Les vuelvo a recordar, o sea, nuestra facultad pues está dedicada a la docencia y cosas así. Tuvimos que adaptar un laboratorio de docencia para la producción de este medio de transporte. Hacer una limpieza exhaustiva, etcétera, y empezar con la preparación de este medio de cultivo. Básicamente consiste en preparar y esterilizar todo el material que se vaya a ocupar, el pesado y disolución de cada uno de los componentes que van en la muestra, después la preparación del medio, la mezcla de todas las soluciones que hemos preparado, ajustar el pH en ese momento, esterilizar por filtración para eliminar cualquier contaminante que pudiera contener en la muestra, envasar en tubos y después de esto lo único que estamos
poniendo es control microbiológico. No tenemos, los laboratorios son de microbiología, entonces básicamente lo que hacemos es control microbiológico, asegurarnos que no va a haber contaminación. Este es un video de qué es lo que pasa durante la fabricación de las muestras. Es una autoclave en la cual eliminemos a los microorganismos contaminantes. La disolución se hace de tal manera que el operario no tenga la necesidad de tocar nada prácticamente, todo el material está estéril. Y finalmente la esterilización se hace por filtro de membrana en campanas de seguridad biológica, y en ese mismo lugar también se hace la distribución del medio de transporte. Una vez que se ha llenado el número suficiente, se colocan en gradillas, se envuelven y se marcan con el número de lote y diferentes datos que tenemos. Y finalmente se hace el control microbiológico. Consiste en nuestro control microbiológico. De cada lote que producimos, más o menos un lote para nosotros equivale a 20 litros. Los filtramos a través de estas botellas por sistema de membrana, y de cada una de estas botellas retiramos 5 mililitros. Se colocan estos 5 mililitros, se van juntando todos, y finalmente se pasan a través de un filtro de membrana, de un equipo Millipore, para retener allá las bacterias. Se lava con agua destilada, aproximadamente 400 mililitros en pequeños volúmenes, y se pasa a la membrana a una caja de medio de cultivo rico. Se incuban por 72 horas para garantizar que el medio de transporte a granel está estéril. Después de haberlo envasado, se toma el 5% de las unidades para su análisis. De este 5% de tubos que separamos, lo dividimos en dos partes. Un 1% lo colocamos, lo sembramos por filtro de membrana también, y el resto de los tubos los incubamos a 35.2 por 48 o 72 horas y a 28 grados por 7 días. El criterio de aceptación para este paso es: no debe de haber colonias en la membrana de filtración, y pues el criterio de aceptación es que no debe de haber. Si hay alguna, se elimina todo el lote. Los 20 litros hay que desecharlos. Otra parte de los tubos los ponemos en condiciones de incubación, así tal cual los obtuvimos de las gradillas, al azar. Incubamos a 35 grados por 72 horas y a 28 grados por 14 días. Esto es nuestra forma de garantizar que eso no contiene microorganismos. Y nuestro criterio de aceptación es ausencia de turbidez o mire del indicador a color amarillo. El criterio de rechazo es la presencia de turbidez o la presencia del aire. No tenemos forma de hacer una estabilidad forzada. Básicamente lo que hacemos es que estos tubos, después de haber sido sometidos a estas condiciones, los mantenemos a temperatura ambiente por muchos días, y vemos que no deben de cambiar. Si cambian, es una alerta de que algo hicimos mal en el proceso.
Tenemos manuales de operación estandarizados, de tal manera que podemos hacer perfectamente bien en dónde se cometió el error, si es que hubo, o tratar de saber de qué se trató el problema. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hasta la fecha hemos producido un poco más de 70.000 tubos de medio de transporte para muestra viral. Este medio de transporte se ha distribuido a diversas entidades del área de la salud y bueno, pues vamos a seguir trabajando en la producción de este medio mientras dure la emergencia o hasta que diga el director que ya no lo necesita. Bueno, pues en ese momento dejaremos de seguir produciendo estos medios de cultivo. Este es el equipo de trabajo, cada uno de ellos muy joven, como lo ven. Han estado ahí mucho tiempo ya produciendo medios de cultivo y todos ellos lo hacen con mucho cariño, con mucho amor hacia su escuela y con la intención de servir a su país. Antes de dar las gracias públicos, quisiera agradecer al director de la facultad que tuvo la confianza para encargarnos de esta misión, al patronato y también al director, porque nada de esto es posible sin dinero. Tuvimos que recurrir a ellos para que el dinero empezara a fluir y de esa manera empezáramos a producir esto. Muy bien, ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Pastelín, muchas gracias por la presentación. Muy importante la labor que se está haciendo para atender esta emergencia, para poder proveer de estos medios de transporte, especialmente en la emergencia que muchos insumos dejaron de llegar al país y todos necesitábamos empezar a hacer estas pruebas diagnósticas. Así que muy importante la labor que se está haciendo en conjunto del patronato con la Facultad de Química y bueno, a través suyo, doctor Rodolfo, muchas gracias por la presentación. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a empezar, Mari Carmen, si quieres aparecer en pantalla. El doctor Miguel Costas y yo estaremos haciendo las preguntas que nos han estado llegando por los diferentes por las diferentes plataformas y si quieres empiezo con la primera, bueno, no la primera en orden, pero con una que hace Dulce Frausto que pregunta que si tenemos ya los resultados de porcentaje de falsos positivos y falsos negativos que estamos obteniendo con las pruebas de PCR, Mari Carmen. Sí, nada más que me activen el video porque no puedo activarlo yo. Pero nosotros no hemos detectado falsos positivos ni falsos negativos. Lo que sí hemos detectado son personas asintomáticas que pues sí tienen la presencia del virus. Entonces, realmente esta prueba es bastante confiable, es lo que llamamos que son robustas. Y pues no nos, digamos, las muestras que hemos analizado de personas con síntomas, si son claras, digamos, más bien es al revés, o sea, nosotros vemos que dan una prueba positiva y la sintomatología que ellos reportan tener, pues sí coincide, ¿no? Y no nos ha tocado ver algún falso negativo. Ok. Sigo sin poder prender mi video. Sí, yo veo, no sé por qué, pero ahorita lo trato de, Sí, de solucionar. Muy bien. Miguel. Sí. Bueno, sigo con las preguntas. Sí, adelante. Sí, bueno, hay muchísimas preguntas. Estoy tratando de Hay una tomarlas. pregunta. Muchas de ellas se parecen entre sí. Aquí hay una que me parece interesante para Mari Carmen y para Rodolfo, cualquiera. Es de San Revilla, que dice, ¿en qué debo fijarme cuando se realizan la prueba como medios de seguridad? Por ejemplo, cuando te sacan sangre tienes que fijarte que la aguja es nueva, estéril, etcétera. En este caso, ¿en qué debe fijarse? Bueno, yo creo que antes de contestar esta pregunta, sí me gustaría aclarar a toda la audiencia
que en la Facultad de Química no estamos tomando muestras. Nosotros estamos procesando muestras que nos mandan de hospitales principalmente, y eso pues ya más adelante les platicaré un poco más. Sin embargo, como medida de seguridad a nuestro propio personal, sí, ya por fin apareció. Sí, perdón. Sí nos han tomado muestras a nosotros, porque pues debemos de tener, digamos, ese control de calidad de que nosotros estamos sanos y que no nos hemos contaminado con el virus, ¿no? Entonces ahí mi comentario sería solamente que te des cuenta que la persona que va a tomar la muestra tiene el equipo de seguridad. Esto es que tienen un traje que es completo. Encima de ese traje va una bata desechable, deben de traer cubrebocas, la mascarilla así como de acetato, y y que el hisopo con el que te toman la muestra debe de salir de una bolsita que está estéril. Entonces, enfrente de ti tienen que abrir la bolsita, tomar el hisopo, te toman la muestra y pues el líquido de transporte debe de ser rojo o rosita, porque quiere decir que está en buenas condiciones para las funciones que platicaba Rodolfo, que mantengan el virus y que permanezca viable hasta que se analice. Entonces yo creo que ese es un punto importante, porque si esta persona tiene el equipo de seguridad puesta, en primera pues está protegiendo a él, pero además está asegurando que no va a haber contaminación entre muestras. Claro. Entonces pues eso sería lo más importante. Gracias, Mari Carmen. Hay una pregunta que hace Patti Solís. Esta es para Rodolfo, para el doctor Rodolfo. No, perdón, de Marta Gils Gómez, que dice, ¿cuánto tiempo de vida útil tienen los medios de transporte, Rodolfo? Tenemos muestras, nosotros, de acuerdo al manual del INDRE, indica que la vida media de ese medio de cultivo a 4 grados centígrados, de 4 a 8 grados centígrados, es de 3 meses. Es la vida útil de ese medio de cultivo. Ajá. Nosotros tenemos medios de cultivo que hemos mantenido a temperatura ambiente simplemente porque pues no podemos medir de otra forma la estabilidad más que dejando que se envejezca eso. Y la verdad es que pues ya estamos muy cercanos a los 3 meses de que tenemos esos medios de cultivo y no notamos cambio en su color. Es más, hemos dejado abiertos algunos mal tapados y cosas así con el fin de tratar de favorecer una contaminación y no hemos podido ver esa contaminación. El medio de cultivo está hecho de tal manera que evita que crezcan la mayor parte de los microorganismos de donde se toma la muestra, pero también de muchos microorganismos que hay en el medio ambiente. Entonces, 3 meses es lo que le damos de vida media a ese material. Gracias, Rodolfo. Yo quiero hacerle una pregunta para Mari Carmen, que es, de hecho, un resumen de varias preguntas que se repiten y que tienen que ver con cuántas pruebas en el laboratorio se han hecho hasta el momento, a qué población estamos atendiendo y si tienen un costo. Entonces, si pudieras, por favor. Y actualmente hemos hecho como unas 700 pruebas y principalmente han sido de una colaboración que se tiene con el INMEGEN. El INMEGEN es una institución que se ha encargado de acopiar muestras de diferentes hospitales de la Ciudad de México, del sistema de salud de la Ciudad de México y de los institutos nacionales. Entonces, ellos son los que nos proveen las muestras. Nosotros no sabemos exactamente de qué hospital provienen ni nada, vienen todas con claves. Aquí también vale la pena mencionar que el manejo de estas muestras es muy delicado porque se tiene que asegurar uno que no va a haber
una ruptura de un tubo, que no va a haber contaminación del área de, ni, no sé, el transporte donde se llevó hacia una camioneta, un coche, lo que sea, ni dentro del laboratorio. Entonces se siguen las estrictas normas que tiene el INDRE para el manejo de muestras, que tiene que estar en triple embalaje, esto es que el tubo de transporte que tiene el hisopo adentro va a su vez adentro de un frasco. Ese frasco va dentro de una hielera porque hay que mantener la cadena de frío. La hielera va dentro de una caja y esto no se abre hasta que estamos en la zona de bioseguridad 2. Entonces, pues sí, mantenemos todo el cuidado para que no haya contaminación. Retomo la respuesta, que es que estamos trabajando con el INMEGEN. Entonces, lo que sí sabemos es que dentro de las muestras que nos han mandado, hay muestras de personal médico. Afortunadamente, la mayoría de los resultados han sido negativos, salvo uno que otro por ahí que sí ha salido positivo. Y pues de personas que desconocemos, ¿no? Pero es a través del INDRE que nosotros llevamos a cabo estos análisis. ¿Qué otra parte de la pregunta era? Costo. ¿Cuántas muestras? El costo. El costo. Bueno, esto no se está cobrando por el análisis, es algo por lo cual realmente sí agradecemos mucho el apoyo del patronato, de la facultad, porque son quienes nos están proveyendo de todos los materiales y demás. Entonces, este convenio de colaboración con el INMEGEN pues es muy importante porque se está trabajando para ellos. Otro punto importante que quería yo mencionar aquí tiene que ver con un protocolo de investigación en el que también participamos con el INMEGEN, ya que en vista de la escasez de todo tipo de material, pues también están escaseando los hisopos para tomar la muestra. Entonces ellos montaron un protocolo para la detección del virus en saliva. Entonces también nos han mandado muestras de, digamos, la muestra pareada saliva y hisopado para hacer la comparación y ver que se puede hacer la detección en ambos tipos de muestras. Entonces, pues participamos con ellos en esta parte de investigación también. Y pues sería lo que tendría yo que comentarles. Muchas gracias, Mari Carmen. Aquí hay varias preguntas que hablan sobre no nada más detectar al coronavirus con los hisopos que mencionaba, sino en otros, por ejemplo, en sangre periférica, y también hablan por acá de orina. Y entonces, si alguno de los dos quisiera comentar al respecto sobre la detección del coronavirus en sangre o en orina. Bueno, y heces fecales también. Pues si quieres, Rodolfo, contestar esa parte. Todo depende del momento en el cual se esté tomando la muestra. Durante los primeros 5, 7 días se encuentra muy abundante el virus en las vías respiratorias superiores. Después se profundiza la infección y se requiere un lavado broncoalveolar para poder recuperar de ahí este virus. Por esos mismos días más o menos se puede determinar ya en sangre, pero en muchos casos no es ahí en donde se detecta, sino se detecta en estas, lo cual se está aprovechando como algo pues para hacer una epidemiología muy gruesa en diferentes lugares. En aguas residuales, la determinación del virus puede indicar cuándo se está disminuyendo o cuándo está brotando hay un nuevo brote de virus, analizando el agua. No se está analizando persona por persona, sino es el conjunto de personas que están eliminando al virus por esos lugares. Y bueno, de esta manera ya se dieron cuenta en Alemania de que desde finales de octubre ellos ya tenían muestras positivas para el coronavirus. O sea que
todo lo que pensamos y que les mostré yo en mi presentación de fechas muy bien definidas, pues la verdad es que no sabemos realmente cuándo inició esta distribución de microorganismos por todo el mundo, esta pandemia. Entonces sí, se puede determinar en diferentes fluidos, pero va a depender mucho de cuándo aparecieron los síntomas para que se pueda decidir de dónde es la mejor forma de poderlo determinar. Esto básicamente es con fines de investigación, o sea, porque la verdad es que las personas que están... Rodolfo no se está escuchando. Las personas que están infectadas, pues saben más o menos con quién tuvieron reuniones, con quién estuvieron juntos y saben más o menos la fecha probable en que se hayan contagiado. Y al momento en que les hacen la encuesta, la encuesta epidemiológica para saber cómo, de dónde pueden tomar la muestra, pues básicamente lo que hacen es contar cuántos días más o menos tienen con síntomas y si conocen a alguien que ha tenido contacto con una persona que haya tenido la infección. Y frecuentemente la muestra se toma de vías respiratorias. Solo en casos muy especiales se busca en sangre, se busca en orina, se busca en heces fecales. Lo más frecuente es el hisopado nasofaríngeo, la muestra de saliva con la doctora, son los puntos más frecuentes. Pero las personas que son asintomáticas, es frecuente que no se pueda determinar el virus en nariz. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Miguel, ¿hay más preguntas? Sí. Sí, claro. Hay aquí una pregunta, déjame encontrarla. Sí, gracias por estar Sí. mandándonos preguntas muy interesantes todas, sí. La pregunta básicamente es si pudieran comparar esta prueba que se llama comúnmente de PCR con otras pruebas que están en el mercado, en ventajas, desventajas. Si pudieran comparar por qué hacer esta y no otra, cuando los costos son distintos, los tiempos son distintos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí un punto importante que no mencioné es que nosotros nos comprometemos, por ejemplo, con el INMEGEN a entregar los resultados en 36 horas. Entonces, aquí sí hay que considerar el tiempo que tardó en que les llegaran a ellos la muestra, que ellos nos la mandaran a nosotros y nosotros hacer el análisis y emitir el resultado. Entonces, realmente no es una prueba tan tardada. O sea, nosotros podemos analizar 20 muestras en 1 hora y media. Entonces, organizando el laboratorio, pues eso podríamos hacer 3 o 4 corridas al día, ¿no? Entonces, no es realmente tan tardada. Considerando la ventaja de la especificidad que tiene y de que es muy robusta, o sea, no es tan fácil que tengas falsos positivos o falsos negativos. Aquí, a comparación, por ejemplo, de las pruebas serológicas, donde pues mucha gente me ha platicado de que, bueno, es una persona que sí tuvo síntomas, se recuperó, se hace la prueba serológica y le sale negativa. ¿Por qué? ¿No? Entonces, yo creo que por eso es una de las razones por las cuales el INDRE no ha autorizado la utilización de pruebas serológicas, porque no son tan confiables en términos de que ahí sí se pueden dar falsos negativos por lo que me han platicado. Yo no me la he hecho, no tengo la experiencia, pero sí hay varias personas que me han dicho, oye, es que como, o sea, es una persona que sí tuvo los síntomas, que sí tuvo la prueba positiva por PCR, ya resulta que después de 3 semanas no sale positiva la prueba de anticuerpos. Entonces,
yo creo que hay esta poca homogeneidad en la calidad de las marcas, de las pruebas que están disponibles. Sin embargo, las pruebas de PCR, por lo que sí me ha tocado revisar dentro de todo lo que tiene aprobado el INDRE, son como más confiables, tienen una calidad más estándar. Claro, hay algunos que no están tan bien, pero la mayoría sí son muy confiables. Entonces, yo creo que dentro de los criterios de qué prueba me hago, el primero tiene que ver con lo que también mencionó Rodolfo. ¿Cuál es la etapa de la infección? Ya tuviste síntomas, estás en ese periodo de síntomas, la indicada sería PCR. Si ya pasó el tiempo y quieres saber si tienes anticuerpos, pues sería la serológica, y si no hay de otra, ¿no? Ahora con los asintomáticos, pues ese es el problema, porque pues tú nunca te enteras si tienes o no el virus, como para decir, este es el momento de hacerme la prueba, ¿no? Entonces, pues ahí sí sería, pues hacerte la prueba de PCR para ver si es que no lo tienes en el momento, y si ya lo tuviste, pues entonces saldría el resultado positivo en el serológico, que pues sí es más rápido, pero por lo que se ha visto como que los resultados no son tan consistentes y ni confiables. Entonces, Carol, si me permites hacer una pregunta de Claro, continuación. adelante. Hay varias personas que preguntan cuál es el costo real de la prueba. Es decir, si con reactivos, ¿cuánto cuesta hacer cada prueba? no escuché bien todo, Aproximadamente. o sea, solo los reactivos y lo que sería el tiempo Sí, de bueno, las personas y sin demás. meter salarios, instalaciones, que es un montón. Sí, eso Pero es que digamos ese es el que punto. solo con reactivos, equipo. Pues eso habíamos hecho el cálculo con las personas del patronato, sale como en 900 pesos. Los reactivos sí son caros, ese es uno de los problemas. Todos los controles que hay que poner, entonces, pues sí, no es una prueba barata como para decir, hagámosla gratis a todo el mundo, ¿no? A menos que hubiera un mecenas que pagara las pruebas de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí sale como en 900 pesos. Aquí el punto, como bien menciona Miguel, es pues todo lo que representa salarios, energía eléctrica, demás cosas. Entonces, hasta donde yo sé, la Facultad de Química en estas negociaciones con el Seguro Social y con otras instituciones de salud públicas la está ofreciendo como en 900,000 pesos o 1,000 pesos, ¿no? Entonces, ya lo que un laboratorio privado te pueda cobrar 7,000, pues bueno, es que hay algunos que hacen otras cosas que vienen complementando a la prueba. Por ejemplo, he sabido de algunos hospitales donde no solo te dicen eres positivo o negativo a SARS-CoV-2, sino que hacen la prueba con otros virus y dicen, bueno, a lo mejor no tienes SARS-CoV-2, pero sí tienes influenza, ¿no? Entonces, están haciendo algo extra y por eso pues cobran más. Entonces, pues ahí sí ya depende del laboratorio en particular, ¿no? Acá hay una pregunta muy interesante de María Adán Moreno Eutimio, que dice, ¿cuál es la cantidad mínima de virus que se puede detectar? Y me gustaría también ligarla con la pregunta de María Teresa Ponce de León, que dice que si se debe de realizar a niños la prueba de PCR. Entonces, hablar de cantidad mínima de virus, ¿cuál es la detección, la sensibilidad? Sí, de acuerdo a la instrucción que nos ha dado el INDRE a todos los laboratorios a nivel nacional que hacemos la detección, sean particulares, privados, de hospitales y demás, es que debemos de ser capaces de detectar 100 copias del virus en esa muestra de medio mililitro que tomamos, ¿no es cierto? Tomamos menos. Tomamos 100 microlitros, o sea, 0.1 mililitros de ese medio de transporte, y ahí deberíamos de ser capaces de detectar 100 copias del virus. Entonces, ese es el límite de detección. Y pues sí, somos capaces de hacerlo, y eso es lo que el INDRE nos autoriza. Dice, si eres capaz de detectar esto, adelante, síguele con tus detecciones, ¿no? Ahora, con respecto a lo de los niños, pues yo supongo que sí, no sé, doctor Pastelín, ¿qué opina usted? Pero finalmente van a tener cierta carga viral, no importando que sean niños o adultos, yo pienso, Sí, no lo sí. sé. Desgraciadamente, los niños también son capaces de
adquirir la infección. Y les hacen exudado nasofaringeo, a bebés incluso. Quizás algo que valga la pena, porque luego se ve en las gráficas que mostramos el doctor y yo, así como que muy ruda la toma de muestra, ¿no? Esto de que te metan el hisopo y demás. Uno a lo mejor piensa y te da miedo ir a que te hagan la prueba porque, ay, te va a doler horrible y no sé qué. Y pues yo les puedo decir por mi experiencia que no duele. Sí es molesto sentir que te meten algo hasta lo profundo, pero no duele. Entonces, no tengan miedo, vayan a hacerse la prueba si sienten síntomas. Es algo que pues no te lastima, digamos, ¿no? Entonces, vayan con confianza. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, Rodolfo. Estamos recibiendo muchas preguntas, creo que hubo mucho interés. Vamos a ver si podemos ir pasándoselas al doctor Rodolfo Pastelín y a la doctora Mari Carmen para que puedan ir contestando todas. Por ejemplo, la pregunta de ¿cuál es la capacidad de análisis actualmente de la Facultad de Química? Perdón, Miguel, ibas a hacer tú una pregunta ahora, ¿verdad? No. ¿Quieres que usemos esa pregunta? ¿Quieres lanzar otra? No, esa me parece muy bien. Tengo yo otra después, sí. Bueno, la capacidad. Nosotros sí podemos analizar hasta 160 muestras al día. Entonces, realmente, pues sí estamos preparados, tenemos las instalaciones, tenemos los equipos, tenemos la experiencia. Entonces, es un poco pues poner estas capacidades al servicio de la comunidad, ¿no? Ahorita, como les mencionaba, estamos trabajando con el INMEGEN y con hospitales de la red pública. Y pues, ahora sí que mándennos sus muestras, hospitales. Ok. Miguel, ¿tu pregunta? Sí, mi pregunta era, deja que me encuentre. Sí, gracias por todo el interés. Me gustaría mucho, nada más ya para ir comenzando a cerrar, obviamente agradecerle a nuestros dos ponentes, a todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos a ver este primer webinar que fue organizado por el Patronato de la Facultad de Química y por la dirección de la Facultad de Química de la UNAM. Gracias, obviamente, por sus múltiples comentarios, por todas sus preguntas. Y voy anunciando que los esperamos este jueves a las 6:30 de la tarde, a las 18:30 horas, para explorar los distintos enfoques en los tratamientos contra COVID que está investigando aquí en la Facultad de Química el doctor Rodolfo Pastelín, que volveremos a tener con nosotros, y el doctor José Luis Medina Franco. Y bueno, para la semana próxima, el martes, vamos a hablar sobre la búsqueda de anticuerpos en la población mexicana y el diseño de anticuerpos sintéticos con la doctora Helgi Jung Kook. Y el siguiente jueves, el 2 de julio, para entender si se pueden o no reusar los cubrebocas, muy interesante, con el doctor Luis Cedeño Caero, y cómo mejorarlos también con nanomateriales, con el doctor Iván Puente Lee. Entonces, los esperamos a todos ustedes en los siguientes webinars. Son 4 webinars, este es el primero. Y bueno, la última pregunta, Miguel, y gracias por todas las preguntas que mandaron, las vamos a mandar aquí a ambos ponentes. Sí, la última pregunta es si esta técnica es aplicable a otro tipo de virus. Sí, claro. Esta técnica es aplicable a una multitud de materiales y para contestar muchas preguntas, porque el objetivo es la amplificación de ciertos genes. Entonces, pues uno decide cuáles son los genes que se quieren detectar. Entonces, quizás les llame la atención por qué en el Departamento de Alimentos y Biotecnología tenemos experiencia en esta técnica. Y entonces, la respuesta es que esta metodología la hemos aplicado desde hace más de 10 años, más o menos, yo creo como por ahí del 2003 a la fecha. Y empezamos detectando organismos genéticamente modificados, tanto en materias primas de alimentos como alimentos procesados. Muchos fabricantes de alimentos, para poder exportar sus productos a Europa, les piden
un certificado que están libres de transgénicos. Entonces, por la especificidad y la sensibilidad del método es lo que hacemos PCR en tiempo real. También yo lo he aplicado mucho justamente en la detección de la inocuidad, más bien determinación de la inocuidad microbiológica de los quesos artesanales mexicanos, buscando patógenos como salmonella, listeria, brucela, porque es un método muy, muy específico y tiene una gran capacidad de análisis. Esto es que en una placa de 96 pozos puede uno analizar 20 muestras, 40 muestras simultáneamente, entonces es muy, muy rápida la generación de resultados, muy específica, entonces pues se puede aplicar para diferentes cosas, no solo búsqueda de virus. Muy bien, gracias. Bueno, pues nos despedimos, ¿no? Nos despedimos. Gracias, hasta el Miguel. próximo jueves. Así Gracias, es. Carol. Gracias a Gracias, ti. Mari Carmen. Y ahí Claro, tenemos, gracias Mari Carmen, gracias Rodolfo, gracias Miguel. Nos vemos con Miguel el próximo jueves. Y ahí están las redes si quieren mandar todas sus preguntas, todo lo que no pudimos abordar. Y buena noche a todos.